¿Os habéis preguntado alguna vez por qué hay esa diferencia entre el sur y el norte de Europa? ¿Por qué el norte es más rico? ¿Acaso es que los griegos, los italianos, los españoles somos más vagos que los holandeses o los alemanes? Ya en 1748, Montesquieu se hacía la misma pregunta y encontró en el clima su respuesta. Las naciones en climas cálidos eran más perezosas, sin embargo, algunas veces utilizaba clima, otras calidad de la tierra, y se olvidó de que en realidad el norte de Europa tiene más y mejores tierras fértiles. Su teoría tampoco puede explicar el subdesarrollo de Irlanda, ni los imperios del sur, como el romano o el islámico, que durante siglos superaron militar, económica y culturalmente al norte. El siguiente fue Max Weber. En su libro The Protestant Ethic explicó que el desarrollo industrial en las naciones del norte se debe al protestantismo, primero porque incentivó el alfabetismo, ya que instaba a los creyentes a que leyeran e interpretaran la Biblia por ellos mismos, mejorando el capital humano. También porque colocó al trabajo como una forma de servicio a Dios, en lugar de la visión católica del trabajo como castigo. Si lo piensan de este modo, según la tradición católica, si no hubiera sido por el pecado original, aún seguiríamos en el paraíso sin tener que trabajar por nuestra subsistencia. Sin embargo, Max Weber no puede explicar por qué las mayores zonas industriales en Alemania eran mayoritariamente católicas, ni el subdesarrollo de otras regiones protestantes como los países nórdicos. Además, los historiadores económicos contemporáneos se están fijando en una época anterior a la Reforma protestante. Todo empieza con otra pandemia mundial. La peste negra mató a la mitad de los europeos. Este shock hizo subir los salarios reales en la mayoría de las ciudades del continente. Pero a medida que los niveles de población se restablecieron, los salarios también volvieron a bajar en todas las regiones excepto en dos, Inglaterra y Holanda. Esta es la tercera explicación de High Wage Economy. Los salarios altos crearon incentivos para mejorar la productividad de los trabajadores, ya fuera a través de mejor organización o a través de invenciones. Pero, ¿qué hizo que se mantuvieran los salarios altos en Holanda e Inglaterra y no en el resto de Europa? Ahora mismo los historiadores barajan tres factores: bajos niveles de urbanización, mayor reparto en la propiedad de las tierras y el European Marriage Pattern. En el norte de Europa, los jóvenes comenzaban a casarse más tarde, por lo que podían trabajar, ahorrar o aprender oficios durante su juventud. Además, tenían menos hijos, por lo que podían dedicar más recursos a la educación de estos. Esto mejoró la acumulación de capital económico y humano en las familias rurales del norte, mejorando su productividad y por lo tanto manteniendo su salario alto. Mientras tanto, en las zonas rurales del sur de Europa la historia era muy diferente. Las jóvenes solían casarse antes, entre los 15 y 19 años, con varones mayores, y ambos se trasladaban a la casa de los padres de él para trabajar para ellos en el campo o para el señor feudal. Ninguna de las opciones les ofrecía a los novios un salario, sino que se les pagaba en especie. ¿Pero por qué esa diferencia? Algunos historiadores han vinculado el matrimonio tardío con una menor presión por maximizar la fertilidad. En climas más fríos con abundante agua, la mortalidad infantil es más baja debido a la menor carga de enfermedades parasitarias como la malaria, el cólera, el dengue o la fiebre amarilla, mayor acceso a agua potable y facilidad para preservar productos perecederos. Mayor reparto en la propiedad de las tierras. También explica por qué en el norte era más común el trabajo asalariado que la servidumbre feudal, mientras que en las zonas del sur, como en Valencia, donde el 80% de las tierras eran propiedad de los señores feudales, en Holanda, 2/3 de los agricultores eran propietarios de sus terrenos. En el sur, los señores feudales tenían mayor poder para imponer un sistema laboral basado en la servidumbre, mientras que en el norte los lazos feudales eran más débiles. Y aquí vamos de nuevo, ¿por qué esa diferencia? Algunos historiadores han visto una relación positiva entre acceso a agua y distribución de la tierra. En zonas áridas y secas, aquellas élites que controlaran los accesos a agua potable o los sistemas de regadío podían ejercer un poder enorme sobre el resto de la población. Esto generó sociedades más verticales y autoritarias, mientras que en el norte solo tenías que esperar a que lloviera. Irónicamente, el mayor desarrollo urbano en el sur facilitó que ciertas élites controlaran a las poblaciones rurales. ¿Cómo? A través de los gremios. En términos económicos, los gremios actuaban muy parecidos a cárteles que monopolizaban ciertos oficios o actividades económicas. El subdesarrollo urbano en el norte impidió a los gremios controlar a la población rural. Esto permitió a los holandeses e ingleses de las zonas rurales trabajar en cualquier cosa, no solo en la agricultura, y adaptar su productividad de acuerdo con la demanda de los mercados.
Ya en el 1500, la estructura social y económica de las poblaciones rurales del norte y del sur comenzaban a ser muy diferentes. En el sur, los campesinos no solían ser propietarios de la tierra que trabajaban, lo hacían por un pago en especie y no podían diversificar. Al final de su vida no conseguían aumentar su capital económico o humano. En el norte había más propietarios con más libertad para emprender actividades paralelas a la agricultura, tal y como ocurrió en Holanda o en Inglaterra, donde las familias producían productos manufacturados como queso, cerveza o textiles para ellos mismos o para otros. Esta libertad de innovación, acumulación de capital humano y económico por las familias, unida con los salarios altos, son los factores que los historiadores barajan como las posibles causas de la invención de las máquinas protoindustriales. En ese momento, mientras el sur seguía estancado en una sociedad agrícola basada en el feudalismo, las sociedades holandesa e inglesa habían creado lo que se conoce como The Rural Industry, donde las familias rurales trabajaban en la agricultura pero también manufacturando productos para mercados nacionales o internacionales. Estas zonas ya habían adelantado al resto de Europa en el camino hacia la industrialización y también hacia un mayor desarrollo económico. Tal y como yo lo veo, esta historia tiene dos interpretaciones que pueden ser perfectamente complementarias. La primera es que con una mayor libertad, con una mayor liberalización del mercado, se favorece la innovación y por lo tanto también se facilita el desarrollo económico. Y la segunda interpretación es que con unas mejores condiciones laborales y con una mayor distribución de la riqueza, más agentes económicos pueden participar en la economía de forma activa, no solo de una forma de subsistencia, como muchas familias rurales en el sur, sino de una forma más activa, más creativa, más innovadora, como en el norte. Más allá de las interpretaciones que le demos a esta historia, mi objetivo cuando empecé esta investigación era pues desacreditar ciertas explicaciones anacrónicas, simplistas, como el de la religión o como el del clima, que lo que hacen es perpetuar ciertos estereotipos, ¿no? Y no solo desde fuera, pero sino también desde dentro. Nos los creemos y los interiorizamos. Y es que es la profecía autocumplida. Es que, bueno, es que claro, somos así, somos vagos. No, es que eso es bajar los brazos. Comprender que la historia es una multitud de piezas enormes que en un momento dado encajan. Creo que nos hace más libres, creo que nos desatan de esas cadenas, de esos estereotipos. Y ese es el primer paso para creernos que podemos mejorar y avanzar. Muchísimas gracias por llegar al final del vídeo y también muchas gracias a Celioki, que ha hecho gran parte de las animaciones del mismo. Y vosotros y vosotras, cuando habéis preguntado por qué hay esa diferencia entre el norte y el sur, os han dado estas explicaciones de la religión, del clima, cómo os ha sentado. Me gustaría saberlo porque a lo mejor yo soy el único loco que se pregunta esto o que le sienta mal que le digan que es un vago. Dejadlo en los comentarios. Y si os gustan este tipo de vídeos más académicos, más históricos, dadle a like, seguidme porque seguiré subiéndolo. Y también seguiré subiendo vídeos de contenido más actual sobre las noticias, sobre qué ocurre en el mundo y en España, como por ejemplo estos que subí últimamente. Así que nada, muchísimas gracias otra vez. Estad pendientes porque la realidad es más compleja de lo que parece. Un saludo. Hasta luego.